No más quería un techo para pasar la noche, dijo el forastero con 3 niños temblando de frío en la puerta. La viuda los miró con ojos que habían olvidado cómo llorar, y vio algo que nadie esperaba. No compasión, sino oportunidad. Porque esos 3 niños eran exactamente lo que necesitaba para recuperar todo lo que le habían robado. Lo que no sabía era que al abrir esa puerta bajo la lluvia, estaba a punto de recuperar algo mucho más valioso que tierras y oro. Y que cuando llegara el momento de elegir entre la herencia y el amor, su corazón tendría que decidir quién era realmente. Había un tiempo en que las viudas sin hijos no tenían derecho a nada. Podían haber trabajado la tierra junto a sus maridos durante años. Podían haber construido imperios con sus propias manos. Pero si la muerte llegaba antes que los hijos, las leyes y las familias sedientas se encargaban del resto. Y una mujer quedaba sola, despojada, con nada más que el recuerdo de lo que alguna vez fue suyo. Así fue como Catalina Montenegro terminó viviendo en lo que alguna vez había sido el cuarto de servicio de su propia hacienda. La casa grande, los campos de trigo dorado, el ganado que ella misma había criado, todo le fue arrebatado por los hermanos de su difunto marido apenas 3 meses después del entierro. No hubo juicio, no hubo justicia. Solo papeles firmados en oficinas donde las mujeres no tenían voz, y un abogado comprado que declaró que una esposa estéril no tenía derechos sobre la herencia de un hombre sin descendencia directa. 3 años habían pasado desde entonces. 3 años de vivir en una casita de madera con techo que goteaba cuando llovía, viendo desde la ventana cómo otros trabajaban las tierras que sus manos habían sembrado. 3 años de amargura que se había instalado en su alma como escarcha en invierno. Catalina tenía 35 años, pero sus ojos parecían más viejos. Había olvidado cómo sonreír. Había olvidado que alguna vez creyó en la bondad. Vivía sola, hablaba con nadie, y había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni la luz del sol lograba entrar. Hasta aquella noche de tormenta en octubre, cuando todo cambió. La lluvia había comenzado al mediodía y no había parado. No era lluvia común. Era de esas tormentas que parecen castigo divino, con truenos que sacudían las paredes y relámpagos que iluminaban el cielo como día falso. El viento aullaba como alma en pena, y el agua caía con tanta fuerza que se podía escuchar golpeando el techo de madera como 1000 dedos desesperados. Catalina estaba sentada junto al fuego, cosiendo un vestido rasgado por 5ª vez, cuando escuchó los golpes en la puerta. No golpes tímidos, golpes urgentes, golpes de alguien que necesitaba refugio ahora. Su primer instinto fue ignorarlos. No quería visitas, no quería compañía, no quería la lástima de nadie. Pero los golpes continuaron. Y entonces escuchó algo que hizo que su corazón, tan acostumbrado a estar muerto, diera un salto involuntario. El llanto de un bebé, no un llanto de berrinche, un llanto de frío, de hambre, de desesperación. Se levantó despacio, dejando la costura en la silla. Caminó hacia la puerta con pasos que no se apresuraban. Y cuando finalmente la abrió, la escena que encontró era digna de pintura trágica. Un hombre empapado hasta los huesos, con sombrero de ala ancha goteando agua, sostenía a un bebé envuelto en mantas mojadas contra su pecho. A su lado, aferrados a su pantalón como si fueran a ser arrastrados por el viento, 2 niños más. Una niña de tal vez 8 años con trenzas deshechas y vestido embarrado, y un niño más pequeño, 5 años tal vez, con ojos enormes llenos de miedo. Los 4 temblaban. Los 4 estaban al borde del colapso. El hombre levantó la vista, tenía ojos oscuros, cansados, desesperados, y cuando habló, su voz era ronca de frío y agotamiento. «Señora, por favor,
Nomás quería un techo para pasar la noche. Mis hijos están helados. El bebé está enfermo. No le pido nada más. Solo que nos deje estar bajo techo hasta que pase la tormenta. Catalina los miró a los cuatro. Vio la desesperación. Vio la necesidad. Vio el peligro real de que si los dejaba ahí, el bebé podría no sobrevivir la noche. Y entonces vio algo más. Algo que su mente calculadora, su corazón amargado, su alma vengativa, reconoció inmediatamente. Una oportunidad. 3 niños. Un hombre sin opciones. Una tormenta que los hacía vulnerables y una viuda sin herederos que acababa de encontrar exactamente lo que necesitaba para recuperar todo lo que le habían robado. «Pasen», dijo con voz plana, haciéndose a un lado. Rápido, antes de que se enfermen más. El hombre entró con sus hijos, dejando charcos de agua en el piso de madera. Y mientras cerraba la puerta contra el viento, Catalina ya estaba calculando, ya estaba planeando, ya estaba viendo el camino de regreso a sus tierras, y no le importaba cuántas mentiras tendría que decir para llegar ahí. Si crees que las historias de segundas oportunidades y decisiones imposibles todavía importan, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Cada historia, aquí, nace del alma de nuestra gente, y siempre hay otra esperándote. Los niños temblaban tanto que sus dientes castañeaban. Catalina les señaló el fuego sin decir palabra, y los 3 se abalanzaron hacia el calor como polillas a la llama. El hombre se quedó en la entrada goteando, con el bebé todavía apretado contra su pecho. Puede acercarse también», dijo Catalina señalando una silla junto al fuego. «Y dele el bebé. Necesita que lo seque, no va a empeorar». El hombre vaciló, claramente protector, pero finalmente extendió al bebé hacia ella. Catalina lo tomó con manos que no habían sostenido un niño en años. Era tan pequeño, tal vez 6 meses. Estaba empapado y su piel se sentía fría como hielo. Peor aún, su respiración sonaba sibilante, como si el aire no entrara bien. «Tiene fiebre», dijo Catalina con voz firme, tocando la frente del bebé. «¿Cuánto tiempo han estado bajo la lluvia?» «Desde el mediodía», respondió el hombre con voz quebrada. «Tratamos de llegar al pueblo antes de que empeorara, pero la tormenta nos alcanzó en mitad del camino. No había refugio, solo campo abierto. Y entonces vi su casa». Catalina no respondió. Comenzó a desenvolver las mantas mojadas del bebé con movimientos eficientes. Había cuidado ganado enfermo suficientes veces para saber que la hipotermia mataba rápido a los más pequeños. «Usted», le dijo a la niña de las trenzas, «¿cómo te llamas?» «Lucía, señora», respondió la niña con voz temblorosa. «Lucía, ve a ese baúl», señaló el rincón. «Saca todas las mantas que encuentres. Necesitamos secar a tu hermano bebé y calentar a todos». Lucía obedeció inmediatamente, moviéndose con la eficiencia de niña acostumbrada a ayudar. El niño más pequeño solo miraba con ojos enormes, todavía aferrado al pantalón de su padre. Catalina llevó al bebé más cerca del fuego, secándolo con toalla áspera. El bebé lloró débilmente, sin mucha fuerza. Eso era mala señal. Los bebés sanos lloraban fuerte. «¿Tiene nombre?», preguntó sin mirar al hombre. «Miguelito», respondió él, «como mi padre». «Miguelito necesita calor en su pecho», dijo Catalina. «Y algo caliente en su estómago si puede tragar. ¿Todavía toma leche?» «Sí, pero mi esposa...» La voz del hombre se quebró. «Mi esposa murió hace 4 meses, en el parto, y yo no tengo forma de darle leche de madre. Le doy leche de cabra diluida, pero no siempre la tolera bien». Catalina asintió sin mostrar emoción. Comenzó a envolver al bebé en mantas secas, creando capas de calor.
¿Y ustedes dos? Miró a Lucía y al niño pequeño. ¿También tienen hambre? Sí, señora, admitió Lucía en voz baja. No hemos comido desde esta mañana. Catalina se levantó, pasando el bebé envuelto de regreso al hombre. Manténgalo cerca de su pecho, su calor corporal ayudará, instruyó. Y ustedes dos, quítense esa ropa mojada, hay una habitación ahí, señaló, con ropa vieja de cuando vivía otra gente aquí. Busquen algo que les sirva y cambien. No me importa si les queda grande. Es mejor que estar empapados. Los niños miraron a su padre, quien asintió. Salieron corriendo hacia la habitación, dejando más charcos de agua. Por primera vez, Catalina y el hombre se miraron directamente. Él era más joven de lo que había pensado, tal vez 32, 33 años, rostro curtido por el sol, manos callosas de trabajador, pero ojos que todavía tenían algo de luz, a pesar de todo el dolor. «No le he dicho mi nombre», dijo el hombre. «Me llamo Tomás, Tomás Rivera». «Catalina», respondió ella simplemente sin dar su apellido. «Gracias, señora Catalina», dijo Tomás con voz cargada de emoción. «No sabe lo que significa que nos haya dejado entrar. Hay muchas puertas que permanecen cerradas cuando ven a un hombre solo con niños». «No fue caridad», dijo Catalina con voz plana mientras removía el guiso que había estado cocinando. «Fue sentido común. Dejar a un bebé morir de frío en mi puerta sería problemático». La dureza de sus palabras hizo que Tomás frunciera el ceño, pero no dijo nada. Solo abrazó más fuerte a Miguelito. Los niños regresaron usando camisas enormes que les llegaban a las rodillas, pareciendo duendes perdidos en ropa de adultos. A pesar de todo, había algo cómico en la escena que casi hizo que Catalina sonriera. «Casi. Siéntense», ordenó sirviendo guiso en platos desparejos. «Coman despacio o se van a enfermar». Los niños comieron con la desesperación de quien no sabe cuándo vendrá la siguiente comida. Tomás comió con una mano, mientras con la otra sostenía al bebé. Y Catalina se quedó de pie, observándolos con ojos calculadores. 3 niños. Un padre viudo. Sin hogar aparente, sin dinero probablemente, desesperados. Era perfecto. «¿A dónde iban?», preguntó finalmente. «Cuando la tormenta los alcanzó». Tomás tragó su bocado antes de responder. «A cualquier lugar», dijo con honestidad brutal. «Trabajaba en una hacienda al norte, pero cuando mi esposa murió y quedé con 3 niños, el patrón dijo que ya no me quería, que un hombre con 3 bocas que alimentar trabajaba lento. Me dio una semana para irme, así que estamos buscando cualquier trabajo, cualquier lugar que nos acepte». «¿Familia? ¿Amigos?» «Ninguno», Tomás negó con la cabeza. «Mi esposa era huérfana, y mi familia me repudió cuando me casé con ella. Decían que no era de nuestra clase, que era muy pobre. Así que ahora no tengo a nadie». Catalina sintió algo oscuro y satisfecho instalarse en su pecho. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. «Pueden quedarse esta noche», dijo con voz que no permitía discusión. «Mañana hablamos». «Se lo agradezco infinitamente, señora», dijo Tomás. Catalina asintió y comenzó a recoger los platos, pero mientras lo hacía, su mente ya estaba tejiendo un plan que requería paciencia, manipulación, y que estos 4 desesperados no tuvieran otras opciones. Esa noche, Tomás y sus hijos durmieron en el pequeño cuarto trasero, agotados y finalmente secos. Catalina se quedó despierta, sentada junto al fuego, mirando las llamas bailar, y por primera vez en 3 años sintió algo parecido a la esperanza. No era bondad, no era compasión, era algo mucho más peligroso. Era un plan para recuperar todo lo que le habían robado, y no le importaba quién tuviera que usar para lograrlo. Si esta historia ya te atrapó,
Deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan escucharla. La mañana llegó con cielo limpio y engañosamente hermoso, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Catalina ya estaba despierta, preparando café y pan simple, cuando Tomás salió del cuarto con Miguelito en brazos. «Buenos días, señora Catalina», dijo con voz todavía cargada de gratitud. «No sabe cuánto aprecio lo que hizo por nosotros anoche». «Siéntese», respondió Catalina sin rodeos. «Tenemos que hablar». Tomás obedeció, sentándose en la mesa de madera desgastada. Los niños todavía dormían, exhaustos de la jornada del día anterior. Catalina le sirvió café y se sentó frente a él, estudiándolo con ojos que no revelaban nada. «Usted dijo que necesita trabajo», comenzó, «y un lugar para quedarse con sus hijos». «Sí, señora», Tomás asintió. «Cualquier cosa. Sé trabajar la tierra, sé cuidar ganado, sé reparar cercas, lo que sea necesario. Y no pido mucho salario, solo lo suficiente para alimentar a mis hijos. Y yo necesito algo también», dijo Catalina con voz fría y calculada. «Así que voy a hacerle una propuesta, y necesito que escuche hasta el final antes de responder». Tomás frunció el ceño, confundido, pero asintió. Catalina tomó aire y comenzó. «Hace 3 años, mi marido murió. No tuvimos hijos. Cuando murió, la familia de él me quitó todo: la hacienda, las tierras, el ganado, todo. Me dejaron con esta casita que alguna vez fue el cuarto de servicio, y no hay nada que yo pueda hacer legalmente porque una mujer sin hijos no tiene derechos sobre la herencia de su marido». Tomás escuchaba con atención, empezando a entender hacia dónde iba esto. «Pero si yo tuviera hijos», continuó Catalina, «si pudiera demostrar que tengo descendencia que puede heredar, podría reclamar las tierras de vuelta. Las leyes son complicadas, pero hay una forma, y para eso lo necesito a usted». Y a sus hijos. El silencio que siguió fue denso. «¿Qué está proponiendo exactamente?», preguntó Tomás lentamente. «Cásese conmigo», dijo Catalina sin emoción. «En papel, sin nada más. Yo adopto legalmente a sus 3 hijos, y con eso tengo herederos. Puedo reclamar las tierras, puedo llevar a la familia de mi marido a juicio, y puedo recuperar lo que es mío». Tomás la miraba como si le hubieran crecido 2 cabezas. «¿Está hablando en serio?» «Completamente», respondió Catalina. «Y antes de que diga que no, piense en lo que le estoy ofreciendo: un techo permanente, comida para sus hijos, educación cuando recupere las tierras, seguridad, estabilidad. Y lo único que tiene que hacer es firmar algunos papeles y dejar que yo use a sus hijos como herederos legales». «Está hablando de usar a mis hijos», dijo Tomás con voz tensa, «de mentir, de fraude». «Estoy hablando de supervivencia», corrigió Catalina. «La suya y la mía. Usted no tiene a dónde ir. Yo no tengo cómo recuperar lo que es mío. Juntos podemos resolver ambos problemas». «¿Y después?», preguntó Tomás. «Después de que recupere sus tierras, ¿qué pasa con nosotros?» «Eso lo decidimos después», dijo Catalina. «Tal vez seguimos casados en papel, tal vez no, pero le garantizo que sus hijos estarán mejor conmigo que en la calle buscando trabajo que nadie les dará». Era manipulación pura, y ambos lo sabían. Pero Tomás miraba a Miguelito dormido en sus brazos, pensaba en Lucía y Andrés, todavía agotados en el cuarto trasero, y sabía que no tenía muchas opciones. «No tiene que decidir ahora», dijo Catalina viendo su vacilación. «Quédese una semana, vea cómo es vivir aquí, vea que hablo en serio, y después me da su respuesta». Tomás pasó una mano por su rostro, cansado de una forma que iba más allá de lo físico. «Una semana», repitió. «Está bien, una semana».
Pero necesito que entienda algo, señora Catalina. Mis hijos son lo más importante para mí, y si veo que esta situación les hace daño, me voy, sin importar qué tan desesperado esté. Entendido, dijo Catalina, aunque en su mente ya estaba calculando cómo hacer que fuera imposible que se fueran. Esa semana fue extraña para todos. Tomás trabajaba en reparar cosas alrededor de la casa que Catalina no había podido arreglar sola. Lucía ayudaba con tareas domésticas con una diligencia que rompía el corazón. Andrés jugaba en el patio haciendo castillos de barro y hablando solo. Y Miguelito lloraba menos cada día, como si finalmente sintiera que estaba en un lugar seguro. Y Catalina observaba, calculaba, pero algo inesperado comenzaba a suceder. Cuando Lucía le preguntaba cómo hacer pan, y Catalina le enseñaba con paciencia que no sabía qué tenía, sentía algo extraño en su pecho. Cuando Andrés le traía flores silvestres que había encontrado, diciendo, «Son pa' usted, señora», algo en ella se ablandaba. Y cuando Miguelito extendía sus manitas hacia ella cada mañana, queriendo ser cargado, algo peligroso comenzaba a crecer, afecto real. Al final de la semana, Tomás se sentó con ella nuevamente. «He tomado una decisión», dijo. «Acepto su propuesta, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Catalina. «Que trate a mis hijos con respeto», dijo Tomás con voz firme. «Puede que esto sea un arreglo de conveniencia, puede que sea solo papel, pero ellos son niños y no van a ser tratados como herramientas. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Catalina, aunque no estaba segura si podía cumplir esa promesa, porque cada día que pasaba, estos niños dejaban de ser herramientas en su mente y se convertían en algo mucho más peligroso. Personas reales que comenzaba a querer. Y eso complicaba todo. ¿Sentiste esa tensión? Déjanos un comentario con tus pensamientos. El siguiente capítulo trae cambios que nadie esperaba. 2 semanas después, Catalina y Tomás estaban frente a un juez en el pueblo pequeño más cercano. No hubo flores. No hubo invitados. No hubo celebración. Solo papeles firmados que los declaraban marido y mujer ante la ley. Los niños estaban afuera con una vecina que Catalina había pagado para cuidarlos durante la ceremonia breve. Cuando salieron, Tomás llevaba un anillo simple que Catalina había comprado con el poco dinero que le quedaba, y ella llevaba uno igual. «Ya está hecho», dijo Catalina con voz plana. Ahora viene lo importante. Lo importante era el proceso de adopción. Catalina había contratado al mejor abogado que podía pagar con sus ahorros miserables. Un hombre llamado Don Emilio, que había sido amigo de su difunto marido y que siempre había pensado que el despojo de sus tierras había sido injusto. «Si logramos probar que ahora tiene herederos directos», explicó don Emilio en su oficina llena de libros polvorientos, «podemos argumentar que la transferencia de tierras a los hermanos de su difunto marido fue prematura e injusta. Pero tiene que entender, señora Catalina, esto va a ser una batalla legal larga y costosa». «Tengo tiempo», dijo Catalina con determinación, «y encontraré el dinero». «También van a atacarla», advirtió don Emilio. «Van a decir que este matrimonio es fraude, que estos niños no son realmente suyos. Van a investigar, van a hacer todo lo posible para desacreditarla». «Entonces tenemos que ser más convincentes que ellos», respondió Catalina. «Estos niños son míos ahora, legalmente, y nadie puede probar lo contrario». Los siguientes meses fueron de transformación cuidadosa. Catalina enseñó a los niños a llamarla mamá en público. Les compró ropa nueva con dinero que no tenía. Los llevó a la iglesia cada domingo, asegurándose de que todo el pueblo los viera como familia real. Y funcionó. Las mujeres del pueblo comenzaron a comentar con aprobación: «Qué bueno que Catalina finalmente encontró familia. Esos niños se ven tan bien cuidados».
y el marido nuevo parece trabajador. Pero en privado, las cosas eran más complicadas. Tomás dormía en un colchón en el piso de la sala. Catalina mantenía su habitación cerrada. No había intimidad. No había conversaciones profundas, solo lo necesario para mantener la farsa. Hasta que una noche, 3 meses después del matrimonio, Lucía tuvo una pesadilla terrible. Catalina la escuchó gritar desde su habitación. Salió corriendo y encontró a la niña sentada en la cama, sollozando inconsolablemente. Tomás también había despertado y estaba tratando de calmarla, pero Lucía solo lloraba más fuerte. «¿Qué pasa?», preguntó Catalina desde la puerta. «Soñé con mi mamá», sollozó Lucía. «Soñé que estaba enojada conmigo. Porque ahora le digo mamá a usted». Las palabras golpearon a Catalina como puño en el estómago. Había estado tan enfocada en su plan, en su venganza, en recuperar sus tierras, que no había pensado en lo que esto significaba para los niños, en el peso emocional de tener que llamar mamá a alguien que no era su madre real. Se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. «Lucía», dijo con voz más suave de lo que había usado en meses, «tu mamá no está enojada contigo». «¿Cómo lo sabe?», preguntó la niña con ojos rojos. «Porque las mamás nunca se enojan cuando sus hijos son amados», dijo Catalina, sorprendiéndose a sí misma con la verdad en sus palabras. «Tu mamá querría que tuvieras a alguien que te cuide, que te proteja, y si esa persona soy yo, entonces ella estaría agradecida». «¿De verdad?». Lucía la miraba con ojos esperanzados. «De verdad», confirmó Catalina, y algo en su pecho se partió un poco. «¿Y sabes qué? Puedes tener 2 mamás, una que está en el cielo cuidándote y una que está aquí haciendo lo mismo. No tienes que elegir». Lucía se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza desesperada. Y Catalina, quien había jurado que esto era solo un arreglo de conveniencia, se encontró abrazando a la niña de vuelta, con fuerza, con algo que se sentía peligrosamente parecido al amor. Cuando Lucía finalmente volvió a dormir, Catalina salió de la habitación y encontró a Tomás esperando en el pasillo. «Gracias», dijo él en voz baja. Por ser amable con ella». «No fue amabilidad», mintió Catalina. «Solo sentido práctico. Necesita creer que esto es real». Pero Tomás la miraba con ojos que veían más de lo que ella quería mostrar. «¿Sabe qué creo, señora Catalina?», dijo lentamente. «Creo que usted no es tan fría como pretende ser. Creo que hay una parte de usted que realmente se preocupa por mis hijos, y creo que eso la asusta». «No sabe de qué habla», respondió Catalina con voz tensa. «Esto es un arreglo, nada más». «Siga diciéndose eso», dijo Tomás con sonrisa triste. «Pero yo veo cómo mira a Miguelito cuando piensa que nadie está viendo. Veo cómo le enseña a Andrés a leer aunque no tiene que hacerlo. Y vi cómo acabó de sostener a Lucía como si fuera su propia hija». «Se equivoca», insistió Catalina. «Tal vez», concedió Tomás. «O tal vez usted se equivoca sobre sí misma». Y con esas palabras regresó a su colchón en la sala, dejando a Catalina parada en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo de una forma que no había latido en años. Porque él tenía razón, y eso era lo más aterrador de todo. Se estaba encariñando con los 3 niños, y peor aún, estaba comenzando a respetar al hombre que había aceptado este arreglo extraño solo para darle a sus hijos un hogar. Y eso no estaba en el plan. Eso complicaba todo. ¿Sentiste ese cambio en Catalina? Cuéntanos qué piensas. Lo que viene después es la prueba más grande de todas. 6 meses después del matrimonio, don Emilio finalmente presentó la demanda formal ante el tribunal del distrito. La familia de su difunto marido fue notificada oficialmente.
Catalina Montenegro de Rivera reclamaba las tierras que le habían sido arrebatadas, argumentando que ahora tenía herederos directos y que el despojo había sido ilegal. La respuesta fue inmediata y brutal. 2 días después de presentar la demanda, 3 hombres aparecieron en la casa de Catalina. No tocaron. Solo entraron como si fueran dueños del lugar, porque alguna vez lo habían sido. Eran los hermanos de su difunto marido, Rafael y Domingo Montenegro, hombres grandes, acostumbrados al poder, con rostros que mostraban cero simpatía. Tomás estaba trabajando en el campo con Andrés. Catalina estaba en la cocina con Lucía haciendo pan. Miguelito dormía en una cuna en el rincón. Cuando los hombres entraron, Catalina sintió su estómago hundirse, pero mantuvo el rostro impasible. «Fuera de mi casa», dijo con voz fría. «No son bienvenidos aquí». Rafael, el mayor, se rió sin humor. «¿Tu casa?», repitió con burla. «Esta casa es nuestra, estas tierras son nuestras. Todo es nuestro. Y ahora vienes con abogados y papeles falsos pretendiendo que tienes derecho a algo». «Tengo todo el derecho», respondió Catalina. «Soy viuda de su hermano. Y tengo hijos, herederos legítimos». Domingo miró alrededor con desprecio evidente. «¿Hijos?», escupió. «Te casaste con un peón vagabundo y adoptaste a sus bastardos. Eso no te da derecho a nada. Es fraude, y lo vamos a probar». «Los tribunales decidirán eso», dijo Catalina con más valor del que sentía. «Los tribunales». Rafael se acercó amenazadoramente. «¿Crees que los tribunales te van a ayudar? Tenemos al juez, tenemos a los abogados, tenemos todo el dinero del mundo. ¿Y tú qué tienes? Un marido pobre y 3 niños que ni siquiera pariste». Lucía, asustada por los hombres amenazantes, se escondió detrás de Catalina. Y en ese momento, algo cambió en Catalina. No era solo sobre las tierras ya, era sobre proteger a esta niña que temblaba detrás de ella. «Tienen que irse», dijo con voz que no admitía discusión. «Ahora». Rafael iba a responder cuando la puerta se abrió. Tomás entró con Andrés, y al ver la escena, inmediatamente se puso tenso. Era hombre de trabajo, no de violencia, pero había algo en su postura que mostraba que estaba listo para pelear si era necesario. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Domingo lo miró con desdén. «¿Así que este es el marido nuevo? El peón que se casó con la viuda por su dinero. ¡Qué patético!». «Cuidado con cómo habla de mi esposa», dijo Tomás, y había acero en su voz ahora. Rafael levantó las manos en gesto de falsa paz. «No vinimos a pelear», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Vinimos a advertir. Catalina, puedes retirar esa demanda ahora y vivir en paz en esta casita, o puedes seguir adelante y perderlo todo, incluyendo esta casa, porque cuando ganemos en corte, y vamos a ganar, te vamos a dejar en la calle, a ti y a tus hijos». «Entonces nos veremos en corte», respondió Catalina sin vacilar. «Y que gane quien tenga la razón». Los hermanos se miraron entre sí, claramente no esperando que ella fuera tan firme. «Vas a arrepentirte», advirtió Domingo. «Y cuando lo hagas, va a ser demasiado tarde». Salieron como habían entrado, dejando amenaza colgando en el aire. Cuando se fueron, Lucía comenzó a llorar. Andrés corría hacia su padre asustado, y Miguelito, despertado por las voces altas, también comenzó a llorar. Tomás se acercó a Catalina. «¿Está bien?». «Estoy bien», mintió ella, aunque sus manos temblaban. «Catalina», dijo Tomás en voz baja para que los niños no escucharan, «esto va a ponerse feo. Ellos tienen razón en una cosa. Tienen todo el poder, todo el dinero, y van a usar eso contra usted, contra nosotros». «Lo sé», admitió Catalina, «pero no voy a retractarme, no después de todo lo que he perdido». «¿Vale la pena?», preguntó Tomás.
Vale la pena poner a los niños en medio de esto, porque eso es lo que está pasando. Ya no es solo sobre usted. Catalina miró a Lucía todavía sollozando, a Andrés aferrado a su padre, a Miguelito llorando en la cuna, y algo en ella se partió, porque tenía razón. Ya no era solo sobre ella, era sobre estos 3 niños que ahora llevaban su apellido, que la llamaban mamá, que dependían de ella. No sé, admitió con voz quebrada. No sé si vale la pena, pero sé que si me rindo ahora, ellos ganan, y no puedo dejar que eso pase. Tomás la miró durante un largo momento. Luego asintió. Entonces seguimos adelante, dijo, pero juntos, como familia de verdad, porque si vamos a hacer esto tenemos que estar unidos, ¿entendido? ¿Por qué?, preguntó Catalina. ¿Por qué está dispuesto a hacer esto? Esto no es su pelea. Estos no son sus problemas. Porque se convirtieron en mis problemas el momento en que me casé con usted, respondió Tomás. Y porque he visto cómo trata a mis hijos. He visto cómo Lucía corre hacia usted cuando tiene miedo. He visto cómo Andrés le muestra cada flor que encuentra. He visto cómo Miguelito se calma solo con su voz, y eso significa algo. Significa que aunque esto comenzó como arreglo, se ha convertido en algo más. Catalina sintió lágrimas picar en sus ojos, lágrimas que no había permitido en años. Yo solo quería mis tierras de vuelta, susurró. Eso era todo. Pero ahora tiene una familia, completó Tomás. Y eso vale más que cualquier tierra, aunque tarde un tiempo en darse cuenta. Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina se sentó en el porche mirando las estrellas, y se permitió llorar, por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado sin querer, por el miedo de perderlo de nuevo. Y cuando Tomás salió y se sentó junto a ella en silencio, ofreciendo compañía sin palabras, ella no lo alejó. Porque tenía razón. Ya no estaba sola en esto. Y quizás nunca lo había estado. Si esta historia te está conmoviendo, comparte tus pensamientos abajo. Y quédate. El siguiente capítulo trae el momento más emotivo hasta ahora. El día de la primera audiencia llegó con cielo gris que amenazaba lluvia. Catalina se vistió con su mejor vestido, uno que había sido elegante hace años, pero que ahora mostraba remiendos cuidadosos. Tomás llevaba su único traje, prestado por don Emilio. Los niños se quedaron con una vecina de confianza. El tribunal era intimidante. Paredes altas, retratos de jueces muertos mirando con desaprobación, y un aire de solemnidad que hacía que todo pareciera más importante y más aterrador. Los hermanos Montenegro llegaron con 3 abogados caros en trajes impecables. Catalina y Tomás solo tenían a don Emilio, quien ya mostraba su edad y cansancio. El juez, don Arturo Mendoza, era un hombre de 60 años con reputación de ser justo pero estricto. Se sentó en su estrado y miró a ambos lados con ojos que no revelaban nada. «Señora Montenegro de Rivera», comenzó. «O debo decir, señora Rivera, ha presentado una demanda reclamando las tierras y propiedades que fueron transferidas a los hermanos Montenegro hace 3 años. ¿Es correcto?» «Sí, su señoría», respondió Catalina con voz que intentaba sonar firme. «Y su argumento es que, dado que ahora tiene herederos directos, la transferencia fue prematura e injusta». «Correcto, su señoría». «En el momento de la transferencia me dijeron que no tenía derechos porque era mujer sin hijos, pero ahora tengo 3 hijos y por lo tanto tengo derecho legal a reclamar la herencia de mi difunto marido». Uno de los abogados de los Montenegro se levantó. Era hombre elegante con sonrisa de tiburón. «Su señoría, esto es un fraude transparente», dijo con voz que goteaba desdén. «La señora Rivera se casó con un peón vagabundo apenas 6 meses atrás. Adoptó a sus 3 hijos.
Y ahora pretende que esto le da derechos sobre propiedades valiosas. Es una manipulación evidente del sistema legal. Objeción, dijo don Emilio levantándose trabajosamente. El matrimonio y las adopciones son completamente legales. Los papeles están en orden, y las motivaciones personales de mi cliente no son relevantes para la validez legal de su reclamo. Las motivaciones son absolutamente relevantes, replicó el abogado de los Montenegro, porque demuestran fraude. Demuestran que esto no es una familia real, sino un esquema calculado para robar propiedades. El juez levantó la mano. Suficiente. Quiero escuchar de la señora Rivera directamente. Señora, ¿por qué se casó con el señor Rivera? Catalina sintió todas las miradas clavadas en ella. Este era el momento. Podía mentir, podía decir que fue amor, podía pintar una historia romántica, o podía decir la verdad, y arriesgarlo todo. Miró a Tomás, quien asintió levemente. Permiso para ser honesta. Su señoría, comenzó Catalina con voz temblorosa. No voy a mentir. Cuando Tomás llegó a mi puerta con sus 3 hijos, vi una oportunidad. Vi una forma de recuperar lo que me habían robado. Y sí, me casé con él con esa intención. Al principio. El abogado de los Montenegro sonrió triunfalmente, pero Catalina no había terminado. Pero algo cambió, continuó. Esos 3 niños se convirtieron en mi vida. Lucía me enseñó a reír de nuevo. Andrés me trajo flores, hasta que mi casa se llenó de color. Y Miguelito me hizo recordar lo que es cuidar algo frágil y precioso. Y Tomás me mostró que merecía algo mejor que la amargura en la que había estado viviendo. Su voz se quebró, pero continuó. Así que sí, comenzó como arreglo, pero se convirtió en familia real. Y ahora estoy aquí no solo peleando por tierras, estoy peleando por el futuro de mis hijos, porque son míos, en todas las formas que importan. El silencio en la corte era absoluto. Incluso el abogado de los Montenegro parecía haber perdido sus palabras por un momento. El juez la miraba con expresión inescrutable. «¿Y usted, señor Rivera?», dijo finalmente. «¿Qué tiene que decir sobre esto?». Tomás se levantó lentamente. «Su señoría, cuando mi esposa murió, pensé que nunca iba a volver a tener familia, que iba a criar a mis hijos solo, sin ayuda, sin amor más allá del mío. Pero Catalina, ella se convirtió en la madre que mis hijos necesitaban, no porque tenía que serlo, porque eligió serlo», hizo pausa. «Y sí, esto comenzó como arreglo, pero los mejores matrimonios no siempre comienzan con amor. A veces comienzan con necesidad mutua, y se convierten en amor con el tiempo. Eso es lo que nos pasó a nosotros». El juez asintió lentamente. «Esto es inusual», admitió. «Y voy a necesitar tiempo para considerar todos los aspectos legales. Pero quiero dejar algo claro. La motivación inicial no invalida automáticamente los derechos legales. Si el matrimonio y las adopciones son legítimas, entonces la señora Rivera tiene derecho a ser escuchada. Los hermanos Montenegro explotaron en protestas. Sus abogados comenzaron a argumentar furiosamente. Pero el juez golpeó su martillo. «Silencio», ordenó. «Voy a revisar todos los documentos. Ambas partes presentarán sus argumentos por escrito, y tendremos otra audiencia en 3 meses. Hasta entonces todo permanece como está. Corte aplazada». Cuando salieron del tribunal, Catalina estaba temblando. No sabía si de alivio o de miedo. «Lo hiciste bien», dijo Tomás tomando su mano. «Muy bien». «¿Crees que tengamos oportunidad?», preguntó Catalina. Don Emilio, quien había estado callado, finalmente habló. «Honestamente no lo sé. El juez Mendoza es justo, pero los Montenegro tienen mucho poder.
Y 3 meses es mucho tiempo para que ellos preparen sus ataques. Van a investigar, van a buscar cualquier debilidad y van a usarla. Entonces tenemos que ser más fuertes, dijo Catalina con determinación renovada. Tenemos que demostrar que somos familia real, en todos los sentidos. Tomás la miró con algo parecido a admiración. ¿Cómo? Catalina pensó por un momento. Viviendo como familia verdadera. No solo en público, en privado también. Los niños necesitan vernos como padres unidos, no como extraños en la misma casa. Era una propuesta arriesgada, porque significaba dejar caer las barreras que ambos habían mantenido. Significaba dejar que esto se convirtiera en algo más que papel. ¿Estás segura?, preguntó Tomás. No, admitió Catalina, pero es lo que necesitamos hacer. Esa noche, cuando regresaron a casa, los niños corrieron hacia ellos preguntando cómo había ido, y por primera vez Catalina y Tomás los abrazaron juntos, como padres, como pareja, y aunque todavía había paredes entre ellos, esas paredes comenzaban a agrietarse, porque a veces pretender ser familia es el primer paso para convertirse en una. Si esta lucha te conmueve, deja un like. El siguiente capítulo trae el momento que cambia todo entre Catalina y Tomás. Los siguientes meses fueron de transformación gradual. Catalina y Tomás comenzaron a cenar juntos cada noche, hablando sobre el día, los niños, los planes. Ya no era solo coordinación práctica, era conversación real. Tomás comenzó a compartir historias de su esposa fallecida, Isabel. Cómo se habían conocido, cómo ella había muerto. Y Catalina escuchaba sin juzgar, entendiendo finalmente la profundidad de su dolor. Y Catalina, por primera vez en años, compartió su propia historia, no solo sobre las tierras robadas, sino sobre su matrimonio sin amor, sobre cómo su esposo nunca la había querido realmente, solo había necesitado una esposa para mantener apariencias, sobre cómo la infertilidad había sido usada contra ella como si fuera su culpa, su fracaso, su vergüenza. No fue tu culpa, dijo Tomás una noche mientras lavaban platos juntos. La infertilidad nunca es culpa de nadie. Díselo a su familia, respondió Catalina con amargura. Para ellos, yo era defectuosa, inútil, no merecía ni siquiera la casa donde viví 10 años. Entonces eran unos necios, dijo Tomás con firmeza, y vamos a demostrarles que estaban equivocados. Pero no todo era trabajo y planes. También había momentos pequeños que significaban más que cualquier estrategia legal. Como la noche en que Lucía tuvo fiebre alta. Catalina y Tomás se turnaron toda la noche poniéndole paños fríos, dándole agua, meciéndola hasta que el amanecer finalmente trajo alivio. Y cuando Lucía abrió los ojos y vio a ambos ahí, sonrió débilmente y susurró: «Mamá y papá están aquí», y esas palabras significaron más que cualquier documento legal. O el día en que Andrés se cayó jugando y se raspó las rodillas tan feo que sangraba mucho. Corrió llorando directo a Catalina, no a Tomás, buscando consuelo, y Catalina lo cargó, limpió sus heridas y cantó una canción de cuna que ni siquiera sabía que recordaba. Y Tomás los observaba con expresión que era puro asombro y algo más profundo. O las tardes, cuando Miguelito, que ahora tenía casi 1 año y comenzaba a balbucear palabras, extendía sus bracitos diciendo «Mamá» a Catalina. Y cada vez algo en el corazón de ella se derretía un poco más. Una noche, 6 semanas antes de la segunda audiencia, Catalina y Tomás estaban en el porche después de acostar a los niños. Había sido un día largo y ambos estaban cansados, pero también contentos de una forma simple. «Tengo que confesar algo», dijo Tomás, rompiendo el silencio cómodo. Catalina lo miró con curiosidad. «¿Qué? Cuando acepté tu propuesta hace casi 1 año», dijo lentamente,
Lo hice solo por mis hijos. Estaba desesperado, y tú me ofreciste exactamente lo que necesitaba. Pero pensé que siempre iba a ser solo eso, un arreglo práctico. Hizo pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero ahora cuando te veo con Miguelito en brazos, cuando escucho tu risa, cuando Andrés dice algo gracioso, cuando veo cómo trenzas el cabello de Lucía cada mañana con tanta paciencia, ya no veo a la mujer que hizo un trato frío conmigo. Veo a la madre de mis hijos y veo a alguien en quien he comenzado a confiar, a respetar y tal vez algo más. Catalina sintió su corazón acelerarse. Tomás, no tienes que decir nada, interrumpió él rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras, que esto dejó de ser solo papel para mí hace tiempo, y que sin importar qué pase con las tierras, con la corte, con todo, yo voy a estar aquí, para ti, para los niños, para nosotros. Catalina sintió lágrimas llenar sus ojos, lágrimas que últimamente venían con más facilidad. Yo también tengo que confesar algo, dijo con voz temblorosa. Cuando hice esa propuesta, estaba tan llena de amargura que no podía ver nada más allá de mi venganza. Ustedes 4 eran solo herramientas, medios para un fin, y me odio por eso ahora. Se limpió las lágrimas furiosamente, pero en algún momento, sin darme cuenta, dejaron de ser herramientas. Lucía se convirtió en mi niña. Andrés se convirtió en mi explorador travieso. Miguelito se convirtió en mi bebé. Y tú te convertiste en mi compañero, en mi apoyo, en alguien en quien confío más que en nadie. Tomás extendió su mano. Catalina la tomó. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Catalina con risa temblorosa. Pasé años queriendo hijos, rogando por ellos, y cuando no llegaron, pensé que nunca iba a ser madre, que estaba rota de alguna forma, pero ahora tengo 3, y los amo como si los hubiera parido yo misma. Eres su madre, dijo Tomás con convicción, en todas las formas que importan. Se quedaron así, manos entrelazadas, mirando las estrellas. Y lentamente, cuidadosamente, Tomás se inclinó y besó su frente. No fue beso romántico, fue algo más profundo, fue promesa, fue reconocimiento, fue respeto. Y Catalina se apoyó en él, permitiéndose finalmente sentir algo que había negado por meses. Estaba enamorándose, no del peón desesperado que había llegado a su puerta, sino del hombre que había visto cuando nadie más lo hacía, que había protegido a sus hijos con ferocidad, que había aceptado un arreglo humillante solo para darles un hogar. «Vamos a ganar esto», dijo Catalina con determinación renovada. «Vamos a recuperar esas tierras y vamos a darles a nuestros hijos el futuro que merecen». «Nuestros hijos», repitió Tomás con sonrisa. «Me gusta cómo suena eso». «A mí también», admitió Catalina. Esa noche, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran 2 extraños pretendiendo ser familia. Eran 2 personas que habían encontrado familia en medio del dolor y la necesidad. Y sin importar qué dijera la corte, eso era real. Eso era verdad. Y nadie podía quitárselo. ¿Sentiste esa conexión? Comparte este capítulo con alguien que entienda. El próximo momento es el más intenso de todos. La segunda audiencia llegó con clima tan tenso como el que reinaba dentro del tribunal. Esta vez, los hermanos Montenegro no solo trajeron abogados, trajeron testigos, gente del pueblo dispuesta a testificar que el matrimonio de Catalina era farsa, que nunca la habían visto con esos niños antes de hace un año, que todo era montaje calculado. Don Emilio había preparado su defensa lo mejor que pudo, pero incluso él lucía preocupado. Los Montenegro tenían recursos infinitos y estaban dispuestos a usarlos todos. El juez Mendoza escuchó a ambos lados durante horas.
Testimonios contradictorios, documentos presentados, argumentos apasionados de ambas partes. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, el juez levantó su mano para silencio. «He escuchado suficiente», dijo con voz cansada. «Y voy a ser honesto con ambas partes. Este es uno de los casos más complicados que he visto en mis 30 años como juez». Hizo pausa, mirando primero a los Montenegro, luego a Catalina y Tomás. «Señora Rivera, no hay duda de que su matrimonio y las adopciones son técnicamente legales. Los papeles están en orden, pero también es evidente que el timing es conveniente, demasiado conveniente para ser coincidencia». El corazón de Catalina se hundió. «Sin embargo», continuó el juez, «también he visto evidencia de que esta familia, sin importar cómo comenzó, se ha convertido en algo real. He visto fotografías de los niños felices. He escuchado testimonios de vecinos que han visto la transformación. Y he visto con mis propios ojos cómo ustedes dos se miran mutuamente y cómo hablan de esos niños». Miró a los hermanos Montenegro. «Y ustedes, señores Montenegro, tienen derecho legal basado en cómo las leyes funcionaban en el momento de la muerte de su hermano. Pero también es cierto que despojaron a esta mujer de todo sin darle oportunidad de apelar. Eso fue cruel, aunque fuera legal. El tribunal estaba en silencio absoluto. «Mi decisión es la siguiente», dijo el juez. «Voy a dividir las propiedades. La hacienda principal y la mitad de las tierras permanecerán con los hermanos Montenegro. La otra mitad de las tierras y la casa pequeña, donde actualmente vive la señora Rivera, serán transferidas a su nombre y al de sus hijos adoptivos. Además, ella recibirá compensación por los 3 años que vivió sin nada». Rafael Montenegro explotó. «¡Esto es injusto! Esas tierras son completamente nuestras». «Silencio», el juez golpeó su martillo. «Mi decisión es final, y si cualquiera de las partes la apela, voy a revisar el caso completo de nuevo, y no les garantizo que el resultado sea favorable para ningún lado. Era victoria parcial, no perfecta, pero más de lo que Catalina había esperado». Cuando salieron del tribunal, don Emilio estaba emocionado. «¡Lo logramos! No recuperó todo, pero tiene tierras, tiene propiedad, tiene futuro para sus hijos». Pero Catalina estaba en shock. Había luchado tanto por recuperar todo, y ahora tenía solo la mitad. ¿Era suficiente? ¿Era victoria o derrota? Tomás leyó su expresión. «Es suficiente», dijo con firmeza. «Es más que suficiente. Tenemos tierra para trabajar, casa para vivir. Y lo más importante, tenemos familia». Catalina asintió, tratando de procesar, pero la historia no terminó ahí. 2 días después, Rafael y Domingo Montenegro aparecieron en la casa de Catalina nuevamente, pero esta vez no venían con amenazas, venían con propuesta. «Catalina», comenzó Rafael con voz que intentaba ser razonable, pero que goteaba desprecio, «queremos hacer un trato». «No tengo nada que hablar con ustedes», respondió Catalina. «El juez ya decidió». «Escúchanos primero», insistió Domingo. «Queremos comprar tu parte de las tierras. Te pagaremos bien, mucho más de lo que valen, lo suficiente para que tú y tu familia puedan irse lejos, comenzar de nuevo en otro lado con dinero en el bolsillo». «No», dijo Catalina inmediatamente. «Espera», Rafael levantó la mano. «Hay más. Si vendes, nos olvidamos de todo. Pero si no vendes, vamos a hacer tu vida miserable. Vamos a usar nuestra influencia en este pueblo para asegurarnos de que nadie te venda nada, que nadie te compre nada, que nadie trabaje para ti. Vamos a aislarte hasta que no tengas más opción que vender de todos modos, por menos dinero». Era chantaje puro, y ambos lo sabían. Tomás, quien había estado escuchando desde la otra habitación, salió. «Fuera de nuestra casa»,
dijo con voz peligrosa. Ahora. Piénsalo bien, Catalina, dijo Rafael mientras se retiraban. Tienes una semana para decidir las tierras o la paz. Tu elección. Cuando se fueron, Catalina se sentó pesadamente. No puedo creer esto, dijo. Luchamos tanto, y ahora me están pidiendo que renuncie a todo voluntariamente. Tomás se sentó junto a ella. ¿Qué quieres hacer? Catalina pensó en las tierras, en la justicia que había buscado por años, en la venganza que había alimentado su alma durante tanto tiempo. Pero entonces escuchó la risa de Lucía jugando afuera con Andrés. Escuchó a Miguelito balbuceando en su cuna y miró a Tomás, al hombre que se había convertido en su compañero real. No lo sé, admitió. Toda mi vida he luchado por recuperar lo que era mío, pero ahora no sé si vale la pena vivir en guerra constante, especialmente con los niños en medio. Sea lo que sea que decidas, dijo Tomás. Estoy contigo. Si quieres pelear, peleamos. Si quieres vender, vendemos. Si quieres quedarte con las tierras y enfrentar sus amenazas, lo hacemos juntos. Era libertad que Catalina nunca había tenido en su primer matrimonio. La libertad de elegir. La libertad de decidir su propio futuro. Pero era también peso enorme, porque su elección ahora afectaba a 5 personas, no solo a ella. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Y durante la siguiente semana, eso fue exactamente lo que hizo. Pero el universo tenía otros planes. ¿Qué harías tú? Cuéntanos en los comentarios. Y quédate. El final está cerca y es el más emotivo de todos. La semana de plazo estaba por terminar. Catalina había pasado cada noche en vela, pensando, calculando, pesando opciones. Las tierras representaban justicia, representaban victoria, representaban todo por lo que había luchado. Pero también representaban guerra continua, aislamiento, lucha constante contra hombres con más poder que ella. El día antes de que expirara el plazo, algo sucedió que cambió todo. Lucía, quien ahora tenía 9 años, se acercó a Catalina mientras ella lavaba ropa en el río. «Mamá», dijo, y Catalina notó cómo esa palabra ahora salía naturalmente de su boca. «¿Puedo preguntarte algo?» «Siempre, mi amor». «¿Por qué estás tan triste últimamente?», preguntó Lucía con ojos preocupados. «¿Hicimos algo malo? ¿Andrés, Miguelito y yo?» El corazón de Catalina se partió. «No, no, no», dijo rápidamente, arrodillándose para estar al nivel de la niña. «Ustedes no hicieron nada malo». «¿Por qué piensas eso?» «Porque te veo llorar cuando crees que nadie está mirando», dijo Lucía con voz pequeña. «Y papá también está preocupado. Y escuché a esos hombres malos que vinieron. Y tengo miedo de que tengamos que irnos de nuevo. De que perdamos nuestra casa otra vez». Catalina abrazó a la niña con fuerza, sintiendo lágrimas quemarle los ojos. «Mi vida, escúchame bien», dijo con voz temblorosa. «Sin importar qué pase, nosotros 5 vamos a estar juntos. Esa es la única cosa de la que puedes estar segura, juntos». «¿Lo prometes?», preguntó Lucía. «Lo prometo con todo mi corazón». Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Catalina y Tomás se sentaron en el porche como siempre, pero esta vez Catalina sabía lo que tenía que decir. «He tomado una decisión», anunció, «sobre las tierras». Tomás esperó en silencio, dejándola hablar a su propio tiempo. «Cuando esto comenzó», continuó Catalina, «cuando hice esa propuesta fría y calculada hace más de 1 año, solo podía ver una cosa: recuperar lo que era mío, las tierras, la hacienda, mi orgullo, mi venganza contra la familia que me había despojado». Se limpió una lágrima que amenazaba con caer. «Pero ahora, cuando miro alrededor, veo algo completamente diferente. Veo a Lucía aprendiendo a leer,
Veo a Andrés explorando cada rincón de este lugar como si fuera el paraíso. Veo a Miguelito dando sus primeros pasos tambaleantes. Y te veo a ti, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer para darnos lo mejor que puedes. Hizo pausa, tomando aire tembloroso. Y me doy cuenta de que ya gané. No las tierras completas, no la venganza perfecta, pero gané algo mucho más valioso. Una familia real, construida sobre dolor y necesidad al principio, sí, pero ahora construida sobre amor verdadero. Tomás tomó su mano. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a vender las tierras a los Montenegro, dijo Catalina con voz firme a pesar de las lágrimas. Voy a tomar su dinero y vamos a irnos, no lejos, pero lejos de aquí, lejos de esta guerra, lejos de su influencia, y vamos a comenzar de nuevo, los 5, como familia verdadera. Catalina, dijo Tomás lentamente, ¿estás segura? Esas tierras son tu justicia, tu derecho. Mi justicia, repitió Catalina con sonrisa triste. Por años pensé que justicia significaba recuperar todo, pero ahora sé que justicia real es darles a nuestros hijos una vida en paz. Es dejar de pelear y comenzar a vivir, es elegir amor sobre venganza. Se volvió para mirarlo directamente. Y además, las tierras siempre fueron solo tierra, pero esto, señaló entre ellos, hacia la casa donde dormían los niños. Esto es vida, esto es futuro, esto es todo. Tomás sintió sus propias lágrimas caer. Estás renunciando a todo por lo que luchaste. No, corrigió Catalina, estoy eligiendo todo por lo que ahora lucho, y eso son ustedes. Tomás la besó entonces. No fue beso casto como los anteriores, fue beso de pareja real, de amor que había crecido lentamente pero con raíces profundas, de promesa de futuro juntos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando pero también sonriendo. Voy a contarles a los niños, dijo Catalina. Mañana, que nos vamos, que comenzamos de nuevo, juntos. ¿Y si preguntan por qué?, preguntó Tomás. Les diré la verdad, respondió Catalina, que a veces ganar no significa quedarse con todo. Significa elegir lo que realmente importa, y que ustedes son lo único que importa. Al día siguiente, Catalina fue al pueblo y firmó los papeles de venta. Los hermanos Montenegro estaban triunfantes, pensando que habían ganado, y tal vez lo habían hecho en términos de tierra y propiedad. Pero mientras Catalina caminaba de regreso a casa con el dinero de la venta, suficiente para comprar una granja pequeña en otro pueblo y vivir cómodamente por años, sabía la verdad. Ella era quien había ganado, porque había aprendido que familia vale más que tierra, que amor vale más que venganza, y que a veces la mayor victoria es saber cuándo dejar ir. ¿Entiendes su decisión? Cuéntanos, y quédate para el epílogo que te dejará con el corazón lleno. La casa estaba llena de cajas. Catalina y Tomás habían decidido que se mudarían a un pueblo a 2 días de viaje, lejos de los Montenegro, lejos de las memorias dolorosas, hacia un comienzo nuevo. Don Emilio vino a visitarlos antes de su partida. Catalina, dijo con voz emocionada, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No muchos tienen el coraje de elegir paz sobre victoria. No se siente como coraje, admitió Catalina. A veces se siente como rendición. La rendición es cuando dejas que otros decidan tu destino, respondió don Emilio sabiamente. Tú estás decidiendo tu propio destino. Eso es fortaleza, no debilidad. Los vecinos vinieron a despedirse, algunos con pena genuina, otros con juicio en los ojos, pensando que Catalina había desperdiciado su oportunidad. Pero Catalina no les debía explicaciones a ninguno. La noche antes de partir, reunió a los 3 niños. Tengo que contarles algo,
dijo con voz seria. Algo importante sobre cómo esta familia comenzó. Los niños la miraban con ojos grandes. Incluso Miguelito, quien apenas tenía 2 años, parecía sentir la solemnidad del momento. Cuando su papá llegó a mi puerta hace más de 1 año, comenzó. Yo no era buena persona, estaba llena de amargura, y cuando los vi a ustedes 3, vi una oportunidad para recuperar algo que había perdido. Así que hice un trato con su papá, un trato que no fue justo, un trato que los usó. Lucía frunció el ceño comenzando a entender. ¿Nos usaste?, preguntó con voz pequeña. Al principio sí, admitió Catalina con lágrimas. Y me odio por eso. Pero algo pasó que no esperaba. Me enamoré de ustedes, de verdad, profundamente. Y ya no eran parte de un plan. Eran mi familia, mi vida, mi corazón. Se arrodilló para estar a su nivel. Y ahora nos vamos de aquí. No porque tengamos que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Elijo darles una vida en paz en lugar de vivir en guerra constante. Elijo ser su mamá de verdad en lugar de alguien peleando batallas del pasado. Los elijo a ustedes, siempre. Lucía se lanzó a sus brazos llorando. «Eres mi mamá», dijo con voz ahogada. «Mi mamá de verdad, no importa cómo empezó. Solo importa que estás aquí ahora». Andrés también se unió al abrazo. «Yo también te quiero, mamá», dijo con su voz de niño pequeño. «Y me gusta que nos vayamos a vivir a otro lugar. Va a ser una aventura». Y Miguelito, quien solo entendía que todos estaban abrazándose, se metió también en medio, gorgoteando feliz. Tomás los observaba con ojos llenos de lágrimas. Esta mujer, quien había comenzado con corazón de hielo, ahora se derretía completamente en manos de sus hijos. «Los amo», susurró Catalina a los 3 niños. «Los amo tanto que duele. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoles que merecen todo el amor del mundo». La mañana de la partida amaneció clara y hermosa. La carreta estaba cargada con todas sus posesiones. No era mucho, pero era suficiente. Antes de subir, Catalina miró una última vez hacia las tierras que alguna vez fueron suyas. La hacienda en la distancia, los campos dorados de trigo, y sintió nada. No enojo, no arrepentimiento, solo paz, porque finalmente entendía. Las tierras eran solo tierra. La hacienda era solo madera y piedra, pero lo que llevaba en esa carreta, su esposo, sus 3 hijos y su futuro juntos, eso era real. Eso era permanente. Eso era todo. «¿Lista?», preguntó Tomás, extendiendo su mano para ayudarla a subir. «Más que lista», respondió Catalina tomando su mano. «Lista para nuestra verdadera vida, juntos». Y mientras la carreta comenzaba a moverse, alejándose de todo lo que Catalina había conocido, los 5 cantaban canciones tontas que Andrés inventaba. Reían de las ocurrencias de Lucía y cuidaban a Miguelito, que se dormía mecido por el movimiento. No era el final que Catalina había planeado cuando hizo esa propuesta fría hace más de 1 año. Era mejor, porque era real. Y en un mundo lleno de mentiras y estrategias y juegos de poder, lo real era lo único que verdaderamente importaba. «Casi terminamos. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Y quédate para el epílogo final». 5 años pasaron como suspiro. La granja que Catalina y Tomás compraron con el dinero de la venta de las tierras era pequeña, solo 10 acres, pero era suya, completamente suya. Y la trabajaban juntos, como equipo real. Los niños crecían como flores silvestres. Lucía tenía 14 años ahora, una joven hermosa que ayudaba a Catalina con todo. Había aprendido a cocinar, a coser, a cuidar animales, pero también había aprendido a leer y escribir bien, porque Catalina se había asegurado de que tuviera educación. Andrés tenía 11 años.
todo energía y curiosidad. Pasaba horas explorando los bosques cercanos, trayendo insectos interesantes y piedras raras para mostrarles a todos. Tomás lo estaba enseñando a trabajar la madera, y el niño mostraba talento natural. Y Miguelito, quien ya no era tan pequeño a sus 7 años, era el payaso de la familia. Hacía reír a todos con sus ocurrencias, y aunque era el más joven, también era el más cariñoso, siempre abrazando a sus padres y hermanos sin pena. Pero la familia había crecido, porque 3 años después de mudarse, Catalina finalmente quedó embarazada. A los 39 años, cuando ya había perdido esperanza, su cuerpo finalmente le dio el regalo que había buscado toda su vida: un hijo biológico, una niña. La llamaron Isabel, en honor a la primera esposa de Tomás. Y cuando nació, en lugar de celos, los 3 niños mayores la recibieron con alegría pura. «Tenemos una hermanita», había dicho Lucía con ojos brillantes. «Nuestra hermanita». Y ahora, 5 años después del día en que dejaron el pueblo viejo, Catalina estaba sentada en el porche de su casa pequeña pero acogedora, con Isabel de 2 años jugando a sus pies, observando cómo Tomás enseñaba a los varones a reparar la cerca mientras Lucía preparaba la cena. No tenían mucho dinero, no tenían tierras grandes, no tenían el prestigio o el poder que alguna vez tuvo, pero tenían amor, tenían risas, tenían paz, y eso era infinitamente más valioso. Una tarde, mientras Catalina y Lucía preparaban pan juntas, la niña, ya no tan niña, hizo una pregunta. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de renunciar a las tierras grandes, de no pelear más?» Catalina pensó cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes qué, mi amor? Durante mucho tiempo pensé que justicia significaba recuperar todo, ganar todo. Pero ahora sé que justicia real es tener lo que necesitas y estar en paz con eso. Y tenemos mucho más de lo que necesitamos». «¿Cómo qué?», preguntó Lucía con curiosidad. «Tenemos salud», contó Catalina. «Tenemos comida en la mesa cada noche, tenemos un techo que no gotea, tenemos tierra para trabajar que nos da suficiente para vivir. Y lo más importante, nos tenemos unos a otros», abrazó a Lucía. «Tú, Andrés, Miguelito, Isabel y tu papá son mi riqueza real, y ninguna cantidad de tierras vale más que ustedes». Lucía sonrió. «Te amo, mamá, y yo te amo a ti, mi niña hermosa». Esa noche, después de acostar a los 4 niños, Catalina y Tomás se sentaron en su lugar favorito, el porche bajo las estrellas. «¿Feliz?», preguntó Tomás tomando su mano. «Más que feliz», respondió Catalina. «Completa. Por primera vez en mi vida me siento completa». «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Tomás. «Cuando llegué a tu puerta aquella noche de tormenta hace más de 6 años, estaba desesperado, roto, sin esperanza. Pensé que estaba mendigando por caridad. Pero resulta que tú necesitabas salvación tanto como yo. Nos salvamos mutuamente», corrigió Catalina. «Y salvamos a esos niños. Les dimos familia de verdad, no perfecta, pero real». «Real es mejor que perfecto», acordó Tomás. Se besaron bajo las estrellas, y no era el beso apasionado de amantes jóvenes, era algo más profundo, era el beso de 2 personas que habían construido vida juntos, que habían elegido estar juntos cada día, que habían convertido un arreglo frío en el amor más cálido. Desde adentro escucharon a Miguelito reír en sueños, escucharon a Isabel balbucear algo en su cama, escucharon a Andrés roncar suavemente, y escucharon a Lucía canturrear mientras se dormía. Los sonidos de una familia, los sonidos del hogar. Y Catalina, quien una vez había medido su valor en hectáreas de tierra y cabezas de ganado, ahora sabía la verdad.
Su valor estaba en los corazones que había tocado, en los niños que había amado, en el hombre con quien había construido algo hermoso de la nada. No era la vida que había planeado, era infinitamente mejor, porque era real, era honesta, era amor verdadero construido sobre fundación de dolor compartido y redención mutua. Y mientras se sentaban ahí, manos entrelazadas, mirando las mismas estrellas que habían visto aquella primera noche tormentosa, ambos sabían una verdad simple pero profunda. Habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando toda su vida. No en tierras o dinero o poder, sino en familia, en amor, en paz, y eso era todo lo que siempre habían necesitado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote.